comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Rodolfo Walsh, Inés Nocetti, José José Daniel Broncel, Acevedo, Carmen María Carnaghi, Patricia Heidi Carolina Rosa Rodríguez, Seguro, Juan Ricardo Carlos Dios, Vera, Ángel Norma Marcos, Susana Graciela de Fantini, Bani, Carlos Marcos, Raúl Carmen Parga, Romero, María Juan Castillo, Manuel María Carrieri, Silvia Roberto Peralta, María Carolina Fernández, Victoria Fernández, Rica, Sergio Guillermo Prado, María Cristina José Córdoba, Liborio María Corsi, Corsi, Néstor Omar Repeto, Eduardo Gertrudis Raimundo Marta Rey, Manuel Xasi, Zoilo Reyes. Claudia Poblete. Bueno, en realidad cuando yo empecé a militar no se llamaba hijos todavía. Yo empecé a militar con mi hermana en el 93, a finales del 93, que en realidad nosotros participábamos en cercanas a los organismos de derechos humanos porque íbamos los jueves a la Marcha de las Madres, habíamos empezado a conocer más familiares y demás. Y ahí nos contacta una chica que se llama Ebu Futia, hija de desaparecidos también, que quería hacer un video sobre hijos de desaparecidos. Entonces nos convoca a una reunión. Ha invitado varios pares de hermanos, esa vez, digamos, y a fines de ese año nos empezamos a juntar con la finalidad esta del video. Y éramos más o menos 10, 5 parejas de hermanos. El contexto particular que se da en Tucumán con respecto a otras provincias del país, donde también van a surgir organizaciones de hijos de detenidos desaparecidos, es que en el año 91 se va a presentar como candidato a gobernador quien había sido el máximo responsable de la última dictadura militar en Tucumán, Antonio Domingo Bussi. El armado del video nos empieza a llevar por un montón de temas que no habíamos charlado nunca, entonces es como que vemos los puntos en común, un montón de situaciones que se venían dando y además ya a fin del 93, principio del 94, ya la figura de Bussi como político se hacía cada vez más fuerte y no eran tampoco tan fuertes los organismos de derechos humanos en general. Nosotros veníamos siempre haciendo un acompañamiento de alguna forma a madres porque eran nuestras abuelas, pero no había un espacio donde nosotros nos sentamos contenido. Era una historia, siempre es una historia diferente, vivida de manera diferente que la de nuestras abuelas, entonces era como también otros planteos para hacer. Y en el 94, cuando nos damos cuenta que ya llevábamos como medio año juntándonos, no había ningún video, porque al final no hacíamos ningún video. Y ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad nosotros lo que queremos hacer es mínimamente algo para que se nos escuche antes de que Bussi siga avanzando como candidato a todo lo que venía haciendo. Entré en el año 97, 98, si no me acuerdo, mal no recuerdo. Yo tengo a mi papá desaparecido y unos tíos, por parte de tíos políticos también desaparecidos. Por un lado, creo que el lugar de contención, el lugar de encuentro que en ese momento significaba encontrarte en una organización, en un organismo que nuclee a personas que tengan tu mismo origen, que tengan que ver con tu identidad, que tengan tu misma, en ese momento, problemática, digamos, me llevó a tener ganas de participar. Pero también porque tenía ganas de militar, porque efectivamente vivíamos en ese momento en un país y sobre todo en una provincia completamente diferente. Bussi era gobernador en el año en el que yo entro, todavía era gobernador de la provincia. Bueno, la cuestión de la identidad en hijos es evidentemente uno de los núcleos centrales de la construcción de la organización con respecto a otro tipo de organizaciones como madres o abuelas, por la sencilla razón no solamente de que lo expresan en sus siglas, hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, sino porque además en los primeros años de la organización, cuando estos jóvenes empezaron a encontrarse y a nuclearse, empezaron a buscar sus propias historias personales, es decir, saber hijos de quiénes eran, qué habían hecho sus padres, dónde habían militado, por qué estaban desaparecidos o por qué se habían ido al exilio.
Que los chicos como yo, que nacimos en el 76, que más o menos somos la generación que es hija de esta generación desaparecida, acabamos de terminar la secundaria y como que ya empezamos a tener una situación de juventud, de semiadultez, completamente distinta, entonces teníamos como la posibilidad ya de armar o de nuclearte en una organización política desde otro lugar y desde otra cabeza y con otras intenciones, que no sea simplemente como efectivamente lo fue, y también es válido la intención de acercarte en una especie de grupo de contención, digamos, de pares, de iguales que puedan entenderte lo que has vivido, entenderte lo que vivís y entenderte cómo entendés el mundo, ¿sí? Esta situación efectivamente no era la única que nos llevó a nuclearnos como organización. Desde el principio nos entendimos no solo como un organismo de derechos humanos, así como madre, como abuela, como la PDH, con gran presencia acá también en Tucumán, sino sobre todo como una organización política, que tanto las acciones y los objetivos que tenían en claro y que nos nucleaban a nivel nacional, tenían una acción, un fin, una especificidad y un objetivo y una forma de cumplirlo, pero que todas estas acciones que se desarrollan eran hechos políticos. Mis viejos eran montoneros, ellos eran tucumanos pero militaban en Buenos Aires, y mi tío, el hermano de mi papá, también. Mi viejo murió en un enfrentamiento en septiembre del 76 en Buenos Aires, un enfrentamiento que se llamó el combate de la calle Corro, donde muere también la hija de Rodolfo Walsh y otro tucumano que es Ismael Salame. Mi vieja la secuestran en marzo del 77 con mi hermana, pero con la suerte de que mi hermana la encuentra unos días después, la encuentra mi abuela en la sala cuna, y a mi vieja la secuestran el 14 de marzo del 77 y a mi tío el 21 de marzo del 77, que sabemos que los dos han sido, mi hermana también, llevados a la ESMA, y ese es como su destino final. En el año 96, cuando se cumplen los 20 años del golpe, es la primera vez que los chicos marchan con la bandera de hijos, con estas banderas de hijos, con estas siglas, y yo los veo en la gran marcha que se hace por los 20 años del golpe, con Bussi como gobernador, con todas las luces apagadas de la Casa de Gobierno, las luces de la plaza, las luces de todas las calles alrededor de la ciudad, digamos, de las calles, las luces urbanas apagadas. Se hace esa marcha, una marcha tremendamente emotiva, tremendamente sentida, no solo por el contexto político del que hablo, sino por el hecho de que esos 20 años no eran absolutamente nada. Si 37 años después, que ustedes pueden haber, si se llegaron por el juicio, pueden haberse dado cuenta de que no pasaron para muchas personas, que el tiempo es absolutamente presente, no son 37 años, bueno, esos 20 definitivamente era ayer, y todo lo que había sucedido y seguía sucediendo, y de hecho en esa marcha yo recuerdo que todavía se cantaba el Aparición con Vida. 20 años después. Hijos va a resolver en una asamblea nacional en la ciudad de La Plata la realización de su campamento nacional, que es también otra de las características de Hijos, el organizar campamentos nacionales todos los años donde ellos discutían sus problemáticas comunes, y ahí van a resolver en La Plata, en la ciudad de La Plata, en el año 98, realizar el Escrache Bussi en Tucumán, realizando al mismo tiempo el campamento nacional previo a ese Escrache. Ese campamento lo van a realizar en octubre, a mediados de octubre del 98, y van a cerrar ese campamento con una manifestación que pretendía entrar a la Plaza Independencia. Si no me acuerdo mal, fue el 12 de octubre. Esa manifestación no pudo acceder a la Plaza Independencia porque Bussi había dispuesto de un vallado policial muy importante. Algunas crónicas periodísticas hablan de que había habido 5 policías por cada manifestante, era lo que se calculaba, alrededor de unos 1000 manifestantes, y se calcula que el operativo policial para impedir que la manifestación llegue a la plaza había sido de 5000 policías. Imagínense todo lo que es el predio de la Avenida Roca blindado por custodia policial. Y Escrache sí, acá hemos organizado mucho, el más importante es el Escrache Bussi, que lo hemos hecho en el 98, que ese sí ha sido un trabajo muy fuerte de la agrupación, que nos ha generado también un quiebre fuerte porque ha sido un momento
de auge de militancia y también ha sido un momento de auge del ataque hacia nosotros. Como era Bussi gobernador, nosotros exactamente el mismo día que terminamos de hacer el escrache hemos empezado a ser amenazados sistemáticamente. Hubo otras organizaciones, otras regionales de la organización que estimaban que dentro de hijos deberían haber personas que tengan ciertos orígenes, o hijas de desaparecidos, o hijas de exiliados, o hijos de presos políticos, o hijos de asesinados, porque se entendía y además se hacía la distinción entre un desaparecido y un asesinado por las fuerzas en la que hay una recuperación del cuerpo, que se dio en muchísimos casos, y se entendía que esta debía de ser, o de esta debía de pertenecer a la organización, debía tener esta población. Desde Hijos Tucumán, en el año 93, cuando se empiezan a juntar los chicos, entienden que, así como después se transforma en una consigna, que todos somos hijos de la misma historia. Entonces, que de ninguna manera estos 4 orígenes eran la única forma en la que nosotros podíamos militar o juntarnos y trabajar, sino todo lo contrario. Si una de las cosas que nosotros entendemos y entendimos desde el principio es que esto me puede haber pasado a mí de manera absolutamente directa porque mis viejos, porque son mis tíos, pero también te pasó a vos, por más que tengas 20 años, porque el genocidio ha sido algo que ha atravesado a la sociedad en su conjunto en todos los estratos. En los estratos, en los nucleamientos familiares, en este caso, en la desaparición física de una persona, pero en el tejido social absolutamente atravesado, clases sociales, ciudades, lugares del país. Entonces, si nosotros hacemos este entendimiento y decimos, el genocidio pasó de esta manera y nos pasó todo, ¿de qué forma podemos entender que la militancia y la construcción para refutar esa teoría de los demonios, para hacer la reivindicación de una generación entendida como la lucha de nuestros viejos, para hacer una serie de cosas, de qué manera podamos cercenarla, digamos? Si vos tenés ganas de laburar, tenés ganas de militar, ¿cómo no te vas a sumar? Libre como el viento. Eres zafra y eres pájaro, por el silencio de tu voz, por la voz de tu silencio, porque estás vivo y porque te mataron y sigues siendo Fernando. Fernando, compañero y hombre, y sigues siendo los otros, y todos aquellos que has rozado, y todo suelo que has desandado, cerro y llano, ciudad y campo, tiempo y horizonte, mundo, cielo, monte, por tu vida y por tu muerte, no digo amén. El año pasado tuvimos la finalización de un juicio que fue una mega causa que esperamos y buscamos durante mucho tiempo, que empezó en el año 2012. Por ejemplo, durante todo este año nosotros hicimos un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras junto con la carrera de Comunicación, con 3 cátedras de la carrera de Comunicación, en donde están algunos compañeros que tenemos desde hace mucho tiempo, como son Julio Pantoja, Latina Gardela, Ricardo Bocos, que además de ser profesores de la facultad, son compañeros de la militancia desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros hicimos la propuesta de de armar lo que después se transformó en un blog, un sitio, el sitio del juicio, del diario del juicio. La idea era no solo hacer un seguimiento, porque por supuesto nos pasó en otros juicios anteriores, en la prensa, en los medios aparecen las 2 primeras y un par así de alguna nota destacada y olvídate, ya no existe más de ninguna posibilidad de que sea noticia lo que sucedía en los juicios. Entonces, entendiendo de que iban a ser 12 meses de juicio y que había que sostener el darle difusión, buscamos esta forma y esta herramienta que era el blog, y hacerlo con un equipo y un grupo de trabajo más o menos conformado para tal fin. Entonces, efectivamente fue una mierda esa sentencia. Efectivamente fue una cagada, efectivamente fue una injusticia, que el cura haya sido absuelto, no por lo que el cura es, sino lo que el cura representa. Si la justicia necesita herramientas materiales para condenar. No habrá tenido las herramientas materiales objetivas y haber juntado las pruebas necesarias. Ahora, que la Iglesia ha sido cómplice, sostenedora del genocidio, bueno, lo sabemos. En función de eso, más vale que verlo a Mihalchik irse a su casa. Fue una tremenda injusticia y un tremendo garrón. Pero también creo que la construcción de justicia se hace desde muchos otros lugares, y que además también tenemos la oportunidad, y que se hizo, de la apelación de esos fallos con este tercer juez
que nos dio una lucecita de esperanza, digamos. De esperanza, digamos. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo,